Aquí os dejo estas ideas para personalizar gorras de béisbol que también sirven para customizar cualquier tipo de gorro. Se trata de una idea tan simple como genial. Un simple broche de flor que podéis cambiar de forma fácil y rápida a juego con lo que llevéis puesto ese día. En mi cuenta de Instagram os he dejado un reel para mostraros lo fácil y rápido que es hacer uno de estos broches. Aparte de las flores de tela, también quedan geniales las de imitación de piel, como estas, por ejemplo. Y si en vez de una preferís una fila entera, podéis pegarlas directamente sobre la gorra o el gorro. Para niñas yo usaría flores más pequeñas como estas de tul. Y para mayores, estas otras de tela de 5 a 6 centímetros. Siguiente idea. Apliqués termoadhesivos que podemos pegar sobre gorras de tela usando la plancha. Este parche, por ejemplo, a mí me encanta para gorras, porque tiene una gama de colores muy variada y porque cubre gran parte de la superficie. Parece enteramente hecho a medida. Una vez hayáis decidido en qué dirección lo queréis, os aconsejo que fijéis el parche con alfileres antes de pasarle la plancha por encima. Y para que se adhieran bien los parches, no uséis vapor. Los tonos pasteles resultan muy femeninos, mientras que los oscuros dan protagonismo y personalidad a la gorra. La elección es absolutamente vuestra. Este es uno de mis favoritos, porque un aplique de pedrería eleva una gorra corriente y moliente exponencialmente. Para cortarlo, si no encaja a medida, necesitaréis unos alicates. El resto es fácil, lo podéis coser a mano o pegarlo sobre la gorra si preferís. Con parches de letras como estos, por ejemplo, ya sean de perlas o de pedrería, podéis poner vuestras iniciales o incluso una palabra corta enfrente de la gorra. Para aseguraros de que las letras no se tuerzan o queden unas más altas que otras, yo suelo usar estos puntos de velcro adhesivos que pongo detrás de las letras temporalmente. Así consigo alinearlas todas, una detrás de otra, antes de pegarlas in situ permanentemente. Estos puntos de velcro son geniales para muchas manualidades y esta es una de ellas. La primera de las dos opciones unisex que os quiero sugerir consiste en usar remaches de metal para tela. Hay una gran variedad de formas, colores y acabados para escoger. En este vídeo os propongo estas dos. Se fijan a la tela mediante garras que perforan el tejido y se dejan cerrar del lado izquierdo usando los dedos, uñas o algún utensilio pequeño plano. La forma más fácil de no torcerse cuando ponemos los remaches es siguiendo lo largo de las costuras, como yo hice aquí. Podéis dejar tantos o tan pocos espacios como os gusten. Y rellenar o no los espacios intermedios, como hice con estos otros en forma de estrella. Para conseguir un diseño simétrico, os aconsejo estos o parecidos de 1 centímetro. Empezad por las costuras, luego añadid una fila justo en el medio y finalmente rellenad, siguiendo la misma línea, el resto del segmento. Tened en cuenta que el espacio va menguando según os acercáis al centro de la gorra y que si usáis remaches más grandes, no cabrán 5 filas, quizás 4 o 3, dependiendo del tamaño y de la forma de los remaches. Yo prefiero trabajar con los pequeños y estos de estrellas resultaron perfectos. Podéis hacer uno para vuestro chico y otro para vosotras, en colores distintos o, si os gusta la tendencia de moda del twinning o ir conjuntados, del mismo color. Y la segunda opción unisex / minimalista es esta otra que además de fácil es rapidísima y consiste en pegar o coser cinta de tapicería por encima de las costuras. ¿Listos para la próxima idea? Esta propuesta es ideal para ir de fiesta o a un concierto. Como veis, usé de nuevo los puntos de velcro para posicionar estas estrellas de purpurina sobre la gorra entera, antes de pasar a pegarlos permanentemente.
Y aunque este paso suponga invertir algo más de tiempo, creedme cuando os digo, por experiencia más que nada, que evita pegar las estrellas demasiado juntas o con espacios demasiado grandes entre sí. Los materiales que he utilizado os los dejo todos en la descripción, abajo, bien explicaditos, con sus enlaces y todo. Ahora bien, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis de darle al me gusta o de suscribiros, o por qué no, ambas cosas, si queréis ver futuros vídeos míos. Y si le dais a la campanita, os avisa YouTube automáticamente cuando salgan mis vídeos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis pasado bien, que a lo mejor alguna cosita que otra os sirva para el próximo proyecto, o a lo mejor más de una cosita que otra, no lo sé. En fin, aquí estoy, si me necesitáis, dejadme algún comentario abajo. Soy Chus, la chica mañosa, estoy aquí para daros ideas y para pasarlo bien con vosotros. Por lo menos este ratito ha sido animado, ¿a que sí? Nos vemos en el próximo vídeo.